Bienvenido al paso 10 de la jornada hacia la transformación. Este paso es acerca del proceso de la transformación. Transformar significa cambiar de estructura, carácter o condición. Es convertirse en algo completamente diferente. Al igual que una oruga pasa por un proceso de descomposición y cambio de estructura para asumir su nuevo carácter como una mariposa. Mientras que está en el capullo, no es lo que solía ser, pero todavía no funciona como va a ser. La oruga pasa por un proceso de cambio en el que probablemente se siente vulnerable. Los estudios sobre el proceso de metamorfosis en UCLA utilizan microscopios táctiles para leer las vibraciones dentro de un capullo. Las ondas sonoras se transforman en audio y suenan como un grito agónico. El proceso de transformación es algo que lleva tiempo y puede ser vulnerable y a veces difícil o doloroso. Yeah. La transformación no se trata solo de la madurez espiritual, sino de volver a funcionar de nuestro diseño original y nuestra verdadera identidad. Se trata de convertirse en alguien que nunca hemos sido, pero que siempre fuimos diseñados para ser. A nuestra nieta Trinity le encantan los osos panda. Sí. Y la llevamos a una película documental de la historia real de un oso panda llamado Chin Chin, que nació y creció en un refugio como un zoológico. Creció con una rutina diaria de alimentación, baños, agua proporcionada y cuidado completo. Debido a que su especie se estaba extinguiendo, necesitaban entrenarla para vivir en las montañas. Tendría que aprender a encontrar su propia comida y agua, protegerse del peligro y además criar una familia en un ambiente completamente extraño y diferente de lo que había conocido. Tendría que someterse a un proceso de entrenamiento que le ayudaría a recordar y utilizar las habilidades innatas para vivir en las montañas. Una parte de la descripción de la película dice: acompaña a Chin Chin en una nueva y emocionante aventura en las montañas de Sichuan, mientras da sus primeros pasos fuera de su protegido refugio, descubriendo su verdadera naturaleza animal, incluso enfrentar a los desafíos de lo desconocido. La transformación espiritual es aprender a vivir de una nueva manera desconocida. El entrenador de pandas dijo: no enseñó a los osos a cómo ser osos, ya que dicho conocimiento está dentro de ellos. Solo les ayudó a recordar quiénes son y los reentrenó para que vivan de su verdadera identidad. De la misma manera, fuimos diseñados para funcionar desde nuestra verdadera identidad como portadores de la imagen de Dios. Pero nacimos desconectados de esa imagen y hemos aprendido una manera diferente de vivir en base a nuestras experiencias de la vida. La vieja manera de vivir se puede comparar a los animales que nacen cautivos en un zoológico en vez de la selva. El crecimiento y la transformación espiritual se trata tanto de desaprender lo que siempre hemos conocido, como también de aprender lo que no conocemos. Muy bueno eso. La transformación espiritual es eliminar lo que sabemos y reemplazarlo con nuevas formas de pensar y vivir. ¿Suena familiar? Eso es arrepentimiento. Aprender nuevas perspectivas que reemplazan lo antiguo. Es como grabar una nueva canción sobre un cassette. ¿Se acuerda de esos cassettes donde se borraba y se grababa? O guardar un nuevo archivo sobre otro archivo irrelevante en un USB. Los discípulos sabían pescar, pero Jesús les dijo: los haré pescadores de hombres. Esto requería reemplazar su vieja manera de vivir y pensar con una nueva forma de pensar y vivir. Tuvieron que pasar por un proceso y aún así los vemos vacilando a veces. Yeah.
Ahora que hemos recibido una nueva vida en Cristo, nos hemos convertido en alguien que nunca hemos sido. Sí, pero podemos a veces aceptar e incluso preferir el cautiverio y vivir de nuestra vieja identidad porque es todo lo que hemos conocido. O es posible que no estamos dispuestos a pasar por el proceso de reprogramación y cambio necesario para alinearnos con nuestra nueva identidad. Y ese es el propósito de la jornada hacia la transformación. Ayudarle a usted a vivir como quién es usted en verdad en Cristo. Amén. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo nos dice que no nos conformemos, sino que nos transformemos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser transformados y conformados? La conformidad y la transformación a menudo se ven muy similares y puede ser difícil distinguir uno de la otra, pero son dos cosas opuestas y diferentes. La conformidad es ajustarse a un conjunto de ideas, orden o dirección. La transformación es cambiar a algo completamente diferente. La espiritualidad basada en reglas y obras es la conformidad. Transformación es Cristo fluyendo en y a través de mí. Una cosa es para mí hacer todas las cosas correctas que se esperan de mí y servir a Dios en mi propia fuerza. Y otra cosa es permitir que Dios haga lo que Él quiere para lograr su voluntad y propósito en medio de mi vida. En lugar de yo hacer algo para Dios, es permitir que Dios haga su voluntad dentro y a través de mí. Conformando significa ser moldeado, ajustar el comportamiento actual a un conjunto de normas, reglas o leyes para mantener una lista prescrita de expectativas. Eso suena muy parecido a iglesia o religión, pero cuando hacemos esto no estamos siendo transformados, estamos siendo conformados. Ser conformados es algo que hacemos en nuestra propia fuerza. Transformarnos es algo que Dios hace cuando abrimos nuestro corazón para recibir la verdad y alinearnos con esa verdad. Algunos tipos de cambio realmente no son cambios. Podemos pensar que si cambiamos nuestro entorno, conseguir una nueva casa, trabajo, cónyuge, todo será mejor. El hecho de que estemos en una nueva relación no significa que nuestras formas no saludables de relacionarnos hayan cambiado. O simplemente porque obtengamos un aumento o un mejor trabajo, no significa que nuestras formas de manejar el dinero hayan cambiado. Es cambio, pero realmente no es cambio. No hay cambio, sí. A veces pensamos que el cambio significa cambiar nuestro comportamiento o hacer lo que nos hace sentir felices. Pero esas son soluciones temporales a un problema interno y eterno. Y su resultado es como poner una venda en un cáncer. Un band-aid. Una bendita, sí, le llaman vendas. Cuando nos conformamos frecuentemente habrá fracaso, recaída o incoherencia porque es temporal y basado en reglas que pueden cambiar y en nuestra propia fuerza. Alguien podría decir, fulano de tal lo estaba haciendo muy bien, pero luego volvió a estropearlo. Eso es probablemente porque no se transformó, sino que se conformó. Si usted está tratando de conformarse y cumplir con las expectativas de Dios y de los demás, o incluso sus propias expectativas, eventualmente fracasará porque usted es dependiente de su propia fuerza y esfuerzo para mantener el cambio que busca. Una lámpara está diseñada para ser conectada a una fuente de electricidad y poder. Solo puede ser lo que es cuando está conectada a esa fuente. Si no está conectada,
podría ser usada para otras cosas como decoración o para colgar cosas, Colgar poner la mi ropa. ahí. Pero no logrará el propósito para el cual fue diseñada. Así es. Si la lámpara pudiera hablar, podría decirle a usted, hey, ese no es mi propósito o identidad. Me hicieron para hacer luz en lugares oscuros. Usted también fue hecho para hacer una luz en un mundo oscuro. Amén. Y como la lámpara, necesitamos estar conectados a Dios, nuestra fuente de vida y poder. La transformación es de Dios y lograda por el Espíritu Santo, mientras que la conformidad se mantiene mediante el autoesfuerzo y el comportamiento controlado. La transformación espiritual no es arreglar o reparar al viejo hombre, sino establecer y vivir de la nueva identidad en Cristo, lo cual requiere un proceso de transformación. Y la duración de ese proceso depende de nosotros y de someter nuestra voluntad a Dios, dejando que Él nos transforme. Transformación no es remodelar el viejo hombre, sino una muerte o crucifixión del viejo hombre y vivir de la nueva vida en Cristo con una nueva forma de pensar. Es el proceso de alinear mi alma y mi cuerpo con mi nueva identidad ya establecida. Comprender la verdadera identidad implica un cambio de perspectiva. ¿Cómo se ve a sí mismo? Yes. 2, un cambio de mentalidad, lo que piensa de sí mismo. Y 3, un cambio de lenguaje, lo que dice de sí mismo. Tenemos que aprender que todas las cosas son nuevas y empezar a ver, pensar y hablar de acuerdo con lo nuevo. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No puede querer ser nuevo y pensar, ver y hablar como viejo. La transformación es metamórfica por naturaleza. Lo que era una cosa se convierte en algo radicalmente diferente. Al igual que Chin Chin, el oso panda, siendo reentrenado para vivir en la naturaleza. O la oruga transformándose en una mariposa, como también los discípulos aprendiendo una nueva forma de pescar, o la lámpara que debe servir para lo que fue diseñada. Usted también fue diseñado a la imagen de Dios con un propósito único que reflejará su gloria, su poder y reino al mundo de una manera que nadie más puede hacerlo. Amén. Acompáñenos en la siguiente porción donde aprenderemos más sobre el proceso de la transformación. Amén.